Día tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Demi Amanda Yulisa Chan. Soy estudiante de la carrera de Psicología del Centro Universitario de Occidente en el segundo semestre. Mi número de registro es 2020-31160. En esta oportunidad les vengo a exponer los siguientes capítulos, que es 13 y 14 del libro de Sampieri sobre la investigación en la ruta cualitativa, en la ruta cuantitativa y en la ruta mixta. Este capítulo 13 y 14 nos habla sobre la recolección de datos y los diseños que podemos utilizar en una investigación, siempre cuando sea investigación cualitativa. Capítulo 13. Ruta cualitativa. Capítulo 13. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. Según Hernández Sampieri, la recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa desprende y consiste de un área a otra área. Él nos comparte este ejemplo: intentar capturar el amor profundo de un padre o de una madre hacia sus hijos, comprender cómo las evidencias afectan el rumbo de ciertas empresas, entender por qué un individuo es capaz de privar a otro de la vida mientras que hay seres humanos que dedican su existencia con pasión a salvar las vidas de los demás, recoger las experiencias de un experto en manufactura que lleva medio siglo trabajando en ciertos procesos, o conocer los sentimientos de alguien que ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Son cuestiones que requiere el enriquecedor proceso cualitativo. El objetivo de aprendizaje que él desea compartir con todos sus lectores es entender la estrecha relación que existe entre la selección de la muestra, la recolección y el análisis de los datos en el proceso cualitativo. Comprender quién recolecta los datos en la investigación cualitativa. Conocer los principales métodos para auxiliarse en la recolección de datos cualitativos y efectuar análisis de datos cualitativos. ¿Qué implica el análisis en la investigación cualitativa? El análisis cualitativo implica que organices los datos recogidos, los transcribas cuando resulten ser necesarios y los codifiques. La codificación tiene dos planos o niveles. El primero se genera unidades de significado y categorías. A esto se le conoce también como codificación abierta. Y el segundo trata sobre temas o categorías más generales, la cual reconocemos como codificación axial. Son las que determina la categoría o tema central, codificación selectiva. En base a estas acciones de codificación, establecer relaciones entre concepto y al final produce una teoría de los datos. El análisis cualitativo es interactivo y recurrente y puede afectarlo con la ayuda de programas computacionales. Entre ellos tenemos Explore, Decision y Atlas.tl, cuyas demostraciones podrán ayudarnos a descargar el centro de recursos en línea de obra. De igual forma, en este medio hemos puesto diferentes disposiciones, como por ejemplo PDF y Atlas, que son ejemplos múltiples para poder llevar un análisis cualitativo. La recolección de datos desde el enfoque cualitativo se puede observar en tres partes: el propósito, propio investigador, instrumentos de recolección. La recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca es un estudio cualitativo, es obtener datos de personas, otros seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad en las propias formas de expresión de cada unidad de muestreo. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. En el caso de personas, en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué es lo que sienten, cómo piensan, cómo interactúan entre unos a otros, etc. Cuando
Nos hacemos la pregunta, ¿qué instrumentos tienen que ver en la recolección de datos en el proceso cualitativo? Siempre usamos como respuesta las entrevistas o grupos de enfoque. En cierta parte, sí, pero el punto clave, fundamental del proceso cualitativo es el propio investigador. Es decir, el investigador es quien mediante diversos métodos o técnicas recoge los datos. Observa, entrevista, revisa documentos, conduce secciones, grupos, etc. No solo analiza, sino que él es el medio de observación de la información. Los instrumentos de recolección de datos cualitativos son auxiliares, herramientas que sirven al investigador, como lo que es la entrevista, la observación y las sesiones grupales. El papel del investigador en la recolección de datos son las siguientes. Indagar. Es lo más importante de un investigador, porque esto le puede ayudar a establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Como investigador, debemos de ser sensibles, genuinos y abiertos y nunca olvidar por qué estamos utilizando estos tipos de contexto. Lo más difícil como investigador es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. Las recomendaciones que podemos hacer respecto al papel de investigador son las siguientes. No inducir respuestas y comportamientos de los participantes. Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes. Recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Por ejemplo, los hombres y las mujeres experimentan el mundo de manera distinta. Los jóvenes urbanos y los campesinos construyen realidades diferentes. No se puede ser sexista o racista. No hablar de miedos o angustias, ni preocupar a los participantes. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos machistas o impropios con uno como investigador. Nunca poner en riesgo la seguridad propia, personal ni de los participantes. Cuando son varios los investigadores, conviene efectuar reuniones para evaluar los avances y analizar si el ambiente o lugar, las unidades y el muestreo son adecuadas para la investigación a realizar. Platicar frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde están ubicados y comprender su cotidianidad, logrando aceptar la participación de ellos como la nuestra hacia ellos. Participar en algunas actividades para acertar y tener una relación o tipo empatía entre el participante y uno como investigador. La observación. En la investigación cualitativa necesitamos estar atentos. Necesitamos entrenar para observar. La observación es muy diferente a solo poder ver. Es una cuestión de grado. La observación investigativa no se limita al sentido de la vista nada más, sino que abarca todos los sentidos. También requiere de unos propósitos esenciales, que son las siguientes: explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y los actores que la generan, comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan, identificar problemas sociales, generar hipótesis para futuros estudios, los elementos más específicos que puede observar, además de las propias unidades de muestreo, todo en concordancia, son las siguientes. Están
4 a 5 diferentes actividades. Lo que podemos observar es el ambiente físico y esto es nuestro entorno, tamaño, distribución, señales, accesos, sitios con frecuencias centrales, como lo que puede ser una iglesia, centros de poder político y económico, etc. La siguiente es ambiente social y humano, formas de organización en grupos, patrones de vinculación, que son los propósitos, como las redes, direcciones de la comunicación, elementos verbales y no verbales, jerarquías y procesos de liderazgo, actividades individuales y colectivas. Esto se refiere a las acciones. Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren. Hechos revelantes, eventos e historias, por ejemplo, ceremonias religiosas o paganas, desastres, guerras, lo que ocurre en el ambiente y afecta a cada individuo. Y por último tenemos el retrato humano o descripciones de los participantes. En esta lista podemos observar los elementos más importantes para poder aplicar a todos los estudios cualitativos. La entrevista se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre personas, que se conoce como el entrevistador y el entrevistado. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, o puede ser abiertas. En la primera, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esa guía. La entrevista semiestructurada se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos o obtener mayor información. Y la última, que es las entrevistas abiertas, se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda flexibilidad para manejarla. Las características de la entrevista cualitativa son las siguientes: el principio y el final de la entrevista, las preguntas y el orden que se hace adecuadamente a los participantes. La entrevista cualitativa es una buena medida anécdota y tiene un carácter más amistoso. La entrevista comparte el entrevistador con el entrevistado el ritmo y la dirección del mensaje que queremos expresar. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y al lenguaje del entrevistado. Las preguntas son abiertas y neutrales. Como tipos de preguntas tenemos las siguientes: preguntas generales, preguntas ejemplificadas, preguntas de estructura o estructurales, preguntas de contraste. Las recomendaciones para cuando realizamos entrevistas son las siguientes: obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado, lograr espontaneidad y amplitud de respuestas, generar un clima de confianza con el entrevistado y cultivar empatía. No se debe utilizar calificativos, escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado. Deben de seguir un orden como lo que es preguntas generales y fáciles, preguntas complejas, preguntas sensibles y delicadas y preguntas de cierre. Esto nos ayudará a tener el mejor diálogo como entrevistado al entrevistador. Las partes de la entrevista cualitativa y las más recomendables empiezan desde la planeación, sigue el inicio, la duración de la entrevista, después de la entrevista y al final.
Las secciones en profundidad o grupos de enfoque son un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido, que son los grupos de enfoque. En los grupos de enfoque existe un interés por parte del investigador como por los individuos. Forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita que uno de los participantes guíe la discusión. Los pasos fundamentales para la realización de la sesión de grupos son: determinar un número provisional de grupos y sesiones, definir el perfil de personas, tipos que habrán de participar en la sesión o sesiones, detectar personas de tipo elegido e invitarlas a las sesiones, organizar las sesiones o sesiones en un lugar confortable, llevar a cabo cada sesión, elaborar el reporte de la sesión. En ellos van datos sobre los participantes, de lo que es edad, género, nivel educativo y todo aquello que sea relevante para el estudio, fecha y duración de la sesión. Lo más recomendable es hora de inicio y terminación, información completa del desarrollo de la sesión, actitud y comportamientos. Y lo último que tenemos es la agencia de cada sesión, que tiene como estructura el cuidado para señalar las actividades principales, aunque es también una herramienta flexible. Se acostumbra que a los participantes se les pague o se les entregue un obsequio, vale de descuento, performance, entradas, diplomas, etc. Al grabar cada sesión es fundamental, por ello es recomendable usar equipos de última generación. Los documentos, registros, materiales y artefactos implica entender el contexto social e histórico en el que se fabrican, usaron, desecharon y reutilizaron todo tipo de información. Una fuente muy valiosa de los datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. Nos pueden ser de mucha ayuda para entender el fenómeno central del estudio. Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audios y video por cualquier medio, objetos como vasijas, armas y prendas de vestir, graffiti y todas las clases de expresiones artísticas, documentos escritos de cualquier tipo, archivos, huellas, medidas de erosión y desgaste, etc. Y los últimos 3 importantes datos para la recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa son las siguientes: biografías e historias de vida, triangulación de métodos de recolección de datos y análisis de los datos cualitativos. Iniciamos con la biografía o historia de vida. Esta es otra forma de recolectar datos en la investigación cualitativa. Puede ser individual, puede ser también colectiva, y para realizarla se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. La triangulación de métodos de recolección de los datos tiene varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa se posee una mayor riqueza de amplitud y profundidad de datos. Este dato lleva un esquema para recabar información que incluye observación durante la inmersión de la comunidad, que es el contexto, entrevistas con mujeres que la padecen, entrevistas con familias, observaciones inmediatas posteriores al parto, algunos grupos de enfoque con mujeres que la han experimentado, y etc. El análisis de los datos cualitativos es el proceso cuantitativo. Primero se recolecta todos los datos y luego se analiza, mientras que en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el énfasis ocurren prácticamente en paralelo, es decir, completamente uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. Tal proceso de análisis incorpora la concepción de diversas teorías de la metodología en cada campo cualitativo. Por ejemplo, una camisa de fuerza está asociada con la teoría fundamental de cada estudiante, tutor, investigador podrá adoptarlo o no de acuerdo a las circunstancias naturales de un estudio particular. El análisis
incorpora los conceptos de diversas teorías. La acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, los cuales nosotros le proporcionamos una estructura. Los propósitos centrales del análisis cualitativo son explorar los datos, imponerle una estructura, describir la expresión de los participantes, descubrir los conceptos, categorías, temas puntuales según su óptica, lenguaje y expresión, descubrir los conceptos, categorías, comprender en profundidad el contexto que lo rodea, construir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible, como también generar teorías fundamentales en los datos investigados y obtenidos. El logro de los análisis cualitativos son las siguientes: proceso eléctrico. También se considera una fuente que se encarga del análisis a la constituyen las impresiones. El investigador analiza cada dato. Los segmentos de datos o unidades son organizados. Existe variedad. Capítulo 14. Elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. Roberto Hernández Sampieri nos comparte que para la elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa, los seres humanos utilizamos narrativas para expresar nuestras emociones, sentimientos y deseos narrativos, escritas, verbales, no verbales y hasta artísticos, usando diversos medios desde el papel y lápiz hasta páginas de redes sociales e internet. Ellas representan nuestra identidad personal y nos ayuda a organizar las experiencias. Los diseños cualitativos pretenden capturar tales narrativas y los significados como experiencias y sentimientos que subyacen a ellas mismas. El diseño en la ruta cualitativa es el abordaje general que se utilizará en el proceso de investigación. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo, y desde luego sufre modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés. Dentro del marco del diseño, realiza las actividades mencionadas hasta ahora, que son inmersión inicial y profundidad en el ambiente, estancia en el campo, recolección y análisis de datos y generación de teoría. El término de diseño adquiere otro significado distinto al que posee dentro del enfoque cuantitativo, particularmente porque las investigaciones cuantitativas están sujetas a las condiciones de cada contexto, pero en el enfoque cualitativo el diseño se refiere al abordaje general que habrá de utilizar el proceso de investigación. Lo denomina enfoque o marco interpretativo y estrategias de indagación. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Podemos clasificarla en las siguientes, que son teoría fundamental, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, diseños de investigación o acción y estudios de casos cualitativos. Asimismo, cabe señalar que las fronteras o límites entre tales diseños son relativos, realmente no existen, y la mayoría de los estudios toman elementos de más de uno, es decir, los diseños se yuxtaponen. Diseño de teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un diseño de investigación y un producto. El investigador produce una explicación o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversas participantes. La nueva teoría se contrasta con la literatura previa y es denominada sustantiva o de rango medio porque emana de un ambiente específico. La teoría fundamental, su propósito es inducir teoría basada en datos empíricos y se aplica en áreas específicas. Diseño sistemático. Este diseño resalta
el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en el procedimiento de Corbin y Strauss. La codificación abierta genera las categorías o cuando la agrupamos en temas. A esto se le conoce codificación axial. Selecciona la categoría o tema que considera más importante y lo sitúas en el centro del proceso o planteamiento que se encuentra en el explorador. Luego lo relacionamos con las demás categorías y temas y esto produce la categoría y el modelo. Las categorías o temas pueden tener distintas funciones. Dentro de estas podemos conocer la recolección de datos, que va de la mano con la visualización de la teoría, la codificación abierta y la codificación selectiva, y todos estos 4 conceptos nos llevan a la codificación axial. Los procesos del diseño sistemático pueden ser las siguientes: condiciones casuales, acciones e interacciones, consecuencias, estrategias, condiciones contextuales y condiciones intervenientes. Diseño emergente es una forma de servir categorías cuya finalidad es verificar una teoría más que construirla. El diseño emergente efectúa las codificaciones abiertas y de esta emergente las categorías que las conecta entre sí para producir teorías. Al final, como el investigador explica la teoría y las relaciones entre categorías, la teoría proviene de los datos en sí. No está ubicada en las clases de categoría central, causal, contextual, etc. En ambos diseños el tipo de muestreo preferido es el teórico. Esto es la recolección de datos y la teoría que surge que van indicando la composición de la muestra. También podemos observar el diseño más reciente que es constructivista. Con este se busca ante todo enfocarse en los siguientes provistos con los participantes del estudio. Se interesa más por considerar la visión, creencia, valores, sentimientos e ideologías de las personas y en cierto modo se critica el uso de ciertas herramientas como diagramas, mapas y términos complejos que obscurecen o empañan las experiencias de los participantes y la teoría fundamental. Diseños etnográficos. Los diseños etnográficos pueden explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos o comunidades, culturas y sociedades, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales. Desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos, señala que tales diseños pueden describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y práctica presentes en tales sistemas. Incluso puede ser muy amplio y abarcar la historia geográfica y los subsistemas socioeconómicos, educativo, político y cultural, como lo que puede ser rituales, símbolos, funciones sociales, parentescos, migraciones, redes y un sinfín de elementos. La cultura suma e interacciona de los patrones observables de conductas y la estructura subyacente de la colectiva, como costumbres, rituales, creencias, valores, lenguajes, símbolos, modos de vida, así como el conocimiento compartido entre sus miembros. Algunas de las características de la investigación etnográfica son: formular la presente de investigación, utilizar principalmente la observación directa, es interpretativa, reflexiva y constructiva. Se registra los procesos sociales y la interacción. Se guía por la experiencia en el campo. Los registros y los datos son interpretados desde dentro del contexto social del sistema considerado. Los diseños etnográficos son holísticos. Además de la observación, existen historias de vidas y análisis de afectados que pueden utilizar otras formas de recolección. Para ir culminando, tenemos que pueden producir categorías de distintos tipos, que son individuales, referencias a personales, particulares, compartidas. Diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones.
A través de las vivencias contadas por quienes los experimentan, se centran en narrativas, entendiendo como historias de participantes relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios, que describe un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. Las narrativas pueden referirse a bibliografías o historias de vida, pasajes o épocas de su vida, uno o varios episodios, experiencias o situaciones vinculadas cronológicamente. Y también regularmente estos diseños pueden ser utilizados como herramientas de recolección de datos en entrevistas, documentos, por ejemplo, cartas, diarios, elementos e internet. Los diseños narrativos, el investigador contextualiza la época y lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos, las secuencias de eventos y los resultados, e identifica categorías y temas en los datos narrativos para finalmente entretejerlos y armar una historia o narrarla generalmente. Los diseños fenomenológicos es una filosofía, un enfoque y un diseño de investigación. Hay identificados como 18 diferentes formas de ella. Sin embargo, en este apartado podemos referirnos a la fenomenología empírica como un diseño. Tanto en la fenomenología como en la teoría fundamental obtienen las perspectivas de los participantes. Sin embargo, en la primera, en lugar de generar un modelo a partir de ella, exploramos y describimos y también comprendemos lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias ante un determinado fenómeno. Pueden ser sentimientos, emociones, razonamientos, visiones, percepciones, etc. De esta manera, en la fenomenología, los investigadores trabajan directamente las unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias, más que abstraerlas para crear un modelo basado en sus interpretaciones como en la teoría fundamentada. Los diseños fenomenológicos tienen como propósito principal explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Diseño de investigación o acción. La finalidad de la investigación o acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad o vinculación de un ambiente, por ejemplo, grupos, programas, organizaciones o comunidades. Frecuentemente aplica la teoría para mejorar la práctica, de acuerdo con el planteamiento, pero ello implica la totalidad colaboración de los participantes para poder tener la detención de necesidades e involucramiento con la estructura modificada. Tres perspectivas destacan de la investigación y acción: la visión técnico-científica, la visión deliberativa y la visión emancipadora. En este sentido, señala que la investigación o acción puede ser democrática, equitativa, liberadora y detonadora de las mejores condiciones de vida de los participantes. La investigación y acción, su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por lo tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación.